Vamos a continuar haciendo problemas en cinemática de cuerpo rígido con el fin de consolidar esos conceptos básicos y teóricos que hasta el momento se han dado. Y pues en esta oportunidad eh, se va a resolver el problema 17 de la guía de mecánica aplicada, el cual indica lo siguiente. El carrete, formado por dos discos rígidamente unidos entre sí, está articulado a tierra en su centro geométrico O. ¿Ok? Acá podemos observar que esto es un carrete. Un carrete se caracteriza por ser una figura compuesta unida por dos discos concéntricos en O, y en este caso ese carrete está fijo a tierra en O. ¿Ok? En el disco de radio R se enrolla la cuerda cuyo extremo se une al bloque A, que sería el disco menor, ¿sí? En el disco de radio 2R, que sería el disco mayor, se enrolla otra cuerda cuyo extremo se une al bloque B, que desciende en la superficie fija a tierra, inclinada a 60 con la horizontal. Entonces allí ya tenemos un primer dato, donde este ángulo que está acá sería 60, ¿sí? Si para la configuración mostrada el bloque A desciende aceleradamente con velocidad de aceleración de magnitudes v y v cuadrado sobre 4r respectivamente, determinar el vector velocidad y el vector aceleración del bloque B respecto a tierra para dicha configuración. El tramo de la cuerda que une el bloque B con el disco es paralelo a la superficie. ¿Ok? Entonces, siguiendo la secuencia del problema anterior, se procede pues entonces a identificar las trayectorias y a entender el movimiento de las partículas que estamos estudiando. En este caso, acá se tiene que la trayectoria de la partícula del bloque A es esta que está punteada en azul respecto a tierra, ¿sí? Y la trayectoria del bloque B sería esta, trayectoria de B respecto a tierra. ¿Ok? ¿Qué tipo de movimiento tienen estos bloques? Traslación pura. Los bloques naturalmente se trasladan. ¿Ok? Y en el caso del carrete o esta figura compuesta, eh, se encuentra eh, en rotación. ¿Ok? Rotación pura. ¿Por qué? Porque tiene un centro de rotación cuyo cuyo punto es O, ¿ok? O cuya partícula es O. Como tiene un centro de rotación, pues entonces se dice que está en rotación pura. ¿Por qué? Porque en tal caso, el disco siempre va a rotar en función de O, ¿sí? Porque es una partícula o es un punto que está fijo a tierra. Por lo tanto, el disco, tanto el disco pequeño como el disco grande, siempre va a girar o va a rotar respecto a este punto, O. Entre los datos se tienen el disco menor, se tiene el radio que es R, y el disco mayor se tiene como radio 2R. El ángulo de 60 grados es el ángulo que forma la superficie inclinada con respecto al horizontal, y los datos, tanto la velocidad y la aceleración de A, en función de magnitud, también nos están dando esos datos, ¿sí? Que son estos que están acá. Ahora, se procede a darle sentido vectorial. ¿Qué quiere decir eso? Como ya se tiene la magnitud, pues ahora se le da tanto la dirección y el sentido para convertirlos en vector. Entonces, en el caso del vector velocidad de A respecto a tierra, se tiene la magnitud que es V. ¿Cuál sería la dirección? J. ¿Por qué? Porque en J, porque fíjense que la trayectoria de ese vector y la dirección de esa partícula es en J, ¿sí? Esa sería la dirección en J, se mueve siempre en J, verticalmente en J. ¿Y por qué negativo? Porque el enunciado dice que el bloque A desciende, o sea que baja. Entonces, si él baja, ¿sí? Sería negativo considerando nuestro
sistema de coordenada convencional, y positivo a la derecha y j positivo hacia arriba. ¿Ok? En el caso de la aceleración, ¿qué es lo que le vendría faltando acá? La j. ¿Ok? Para que quede perfectamente de forma vectorial. Se tiene la aceleración de A respecto a tierra, va a ser igual a la magnitud que ya se tiene, la dirección, que en este caso también es en j, y el sentido, ¿ok? Negativo. ¿Pero por qué negativo? Porque el enunciado indica que es aceleradamente. Si hubiese sido de forma desacelerada, se mantiene en la misma dirección en J, pero el signo cambiaría a positivo, ¿ok? Entonces hay que estar muy atentos acá y leer bien porque no es lo mismo que sea acelerado a desacelerado, ¿ok? Ese dato es importante porque afectaría muchísimo en los cálculos. ¿Qué es lo que se va a determinar? Tanto el vector velocidad de v como el vector aceleración de v. Y se procede a tomar en cuenta un diagrama de vectores unitarios, ya sea PQ y Q sería en dirección paralelo a la superficie inclinada y P perpendicular a la superficie inclinada. Fíjense que es importante destacar acá que, que cuando estemos estudiando una partícula que se mueva en una dirección diferente al vector unitario y diferente al vector unitario j, necesariamente es obligatorio dibujar o tomar como referencia un diagrama de vectores unitarios. Fíjense que en el caso de la partícula A no fue necesario porque A es una partícula que se mueve en dirección j, ¿sí? Pero fíjense que B está inclinado. Entonces, cuando está inclinado y vemos que no se mueve ni en I ni en J, sin embargo, hay que estar consciente que eso tiene una componente en I y en J. Entonces, para mayor facilidad, se identifica un diagrama de vector unitario para usarlo como referencia. ¿Ok? Entonces, es importante, además de eso, luego que ya se tengan los datos, se le haya dado sentido vectorial, logremos identificar qué es lo que vamos a determinar, coloquemos el diagrama de vectores unitarios como referencia. Luego de eso, se proceden a hacer relaciones cinemáticas. ¿Ok? En este caso, esta partícula que está acá, justamente la partícula en contacto de la cuerda con la periferia del disco pequeño, vamos a llamarle G. ¿Ok? Esa es la partícula G. El disco pequeño se va a identificar como 2 y el disco grande se va a identificar como 3. ¿Ok? Acá también tenemos otra partícula, que es la periferia del disco grande, justamente que está en contacto con la cuerda. Y esa partícula se le va a llamar H. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿qué se tiene como relación cinemática? Una de las particularidades que tienen las cuerdas, recordemos que nosotros en este curso vamos a trabajar con cuerdas ideales. Las características de las cuerdas ideales son cuerdas que son inextensibles, o sea, que no se estiran, son cuerdas que siempre deben permanecer tensas y todas las velocidades y aceleraciones en cualquier partícula de la cuerda son la misma. ¿Ok? Entonces, partiendo de esa premisa, se puede decir que el vector de la partícula G, de la partícula G 21, que pertenece al disco pequeño, va a ser igual al vector del bloque A. ¿Ok? Partiendo de la premisa que todas las partículas que poseen, que pertenecen a esa cuerda tienen la misma velocidad. ¿Ok? Y esto se cumple cuando se trabaja con cuerdas, se cumple solamente en magnitud, ¿ok? Muy pendiente con esto. Se cumple en magnitud. Eh, y de igual forma, esa misma relación se saca con la partícula h, ¿sí? Y se puede decir que el vector velocidad de h, pero en este caso 3,1, acá sería 3,
¿ok? Sería 3 porque H es una partícula que pertenece al disco 3, H31, va a ser igual a ¿qué? A la velocidad de v, ¿sí? Partiendo de que ambas partículas tienen en común que están unidas mediante una cuerda ideal. Y de igual forma, se hace con las aceleraciones. Pero, ¿cuál es la particularidad en este caso de las aceleraciones? Que como la trayectoria de G y la trayectoria de H es una trayectoria 100% circular, porque si evaluamos cómo es el movimiento de esas partículas, fíjense, si ellas van a girar siempre en función de O, pues entonces la trayectoria de G y la trayectoria de H eh, son circulares, ¿sí? Entonces, cuando la trayectoria es circular y estamos hablando de aceleraciones, recordemos que las aceleraciones en una trayectoria circular va a tener dos componentes. Una componente normal que apunta hacia el centro de curvatura, que en este caso es O, y una componente tangencial que es tangente a la trayectoria. Pero en este caso, por ejemplo, si nos ubicamos en G, vamos a tener una componente, vamos a tener una componente que es tangente a la trayectoria y una componente que es normal que apunta hacia el centro de curvatura. Entonces, en el caso de hacer la relación cinemática, cuál es la componente que se va a considerar para relacionarla con la partícula A? Puede ser la componente tangencial, que es esta que está acá, la componente normal o la componente absoluta, que es la tangencial más la normal. Pero en este caso, para hacer la relación cinemática, se considera es la componente que coincide en la dirección de la cuerda o en la dirección del movimiento de la cuerda, que en este caso, evidentemente, podemos ver que es la tangencial. Y por eso se dice que la aceleración de G21 tangencial, fíjense que acá está bien especificado, tangencial va a ser igual a la aceleración de A respecto a tierra. ¿Sí? De igual forma, se hace el mismo análisis con la partícula H, donde se tiene una componente tangencial y una componente normal, y se considera la componente tangencial para la relación cinemática. Por lo tanto, se dice que la aceleración de H21, en este caso sería también 3,1, ¿ok? Esto es si queremos ser como que aún más específicos y dividimos la figura compuesta en dos, en dos partes, pues, que sería el disco pequeño y el disco grande. Pero como tal, no está mal si a toda la figura compuesta se le llama dos, porque recordemos que una figura compuesta al final se va a mover se va a mover en conjunto. ¿Qué quiere decir eso? Que se mueve simultáneamente tanto el disco pequeño como el disco grande, y por lo tanto podemos considerar esta, esta figura compuesta como una figura única. ¿Ok? Pero si queremos ser más específicos, también podemos llamarle 2 al disco pequeño y 3 al disco grande. En este caso, eh, cuando se resolvió el problema, se le llamó simplemente, fue a toda la figura compuesta 2, y por eso es que en este caso está referenciado como todo como 2. ¿Ok? Ahora, si por ejemplo el disco pequeño se mueve en una dirección y el disco grande en otra dirección, en donde por ejemplo cada cuerpo actuara de forma independiente, en ese caso sí necesariamente es obligatorio identificar cada cuerpo por separado, pero una figura compuesta se caracteriza por ser diferentes cuerpos rígidos unidos rígidamente. ¿Ok? Ahora bien, vamos a desarrollar una primera ecuación que en este caso va a ser, se va a emplear utilizando la, la partícula G. Entonces, se va a aplicar la ecuación general de cuerpo rígido de velocidad. Y se tiene que el vector velocidad de G21 va a ser igual a ¿qué? Cuando vamos a aplicar o vamos a estudiar las ecuaciones de cuerpo rígido, es importante tener en claro o identificar
una partícula conveniente o una partícula donde se tenga algún dato para relacionarla con la partícula que estemos estudiando, que en este caso es la partícula G. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a simplificar la ecuación. Recordemos que la ecuación de cuerpo rígido depende de dos partículas, ¿ok? Una que es la que necesitamos y la otra que siempre vamos a tratar de identificarla, que normalmente es una partícula que en teoría deberíamos conocer algún valor o algo de esa partícula. Entonces, en este caso, por conveniencia, cuando se va a desarrollar la ecuación utilizando el vector velocidad de G21, lo vamos a relacionar con O. ¿Por qué con O? Porque O es una partícula cuya velocidad de aceleración es nula, porque es un centro de rotación. Entonces se dice que el vector velocidad de G21 va a ser igual al vector velocidad de O21 más omega 21 cruz OG. ¿Ok? Y de esta forma se aplica la ecuación de velocidad para cuerpos rígidos. De esta forma logramos simplificarla. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el vector velocidad en O21 es un vector nulo porque es un centro de rotación, es una partícula que está fija a tierra. Y luego de eso comenzamos a desarrollar la ecuación. El vector velocidad angular, que sería omega 21. Entonces, eh, eso a su vez, vamos simplemente como que a desarrollar este vector y a escribirlo en forma, también de forma vectorial, pero dándole magnitud, dirección y sentido. ¿Ok? Como magnitud se va a tomar que omega 21, que el vector velocidad omega 21 va a tener como magnitud omega 21. Omega 21 quiere decir que es una variable, o sea, es un valor cualquiera. ¿Ok? Entonces, esa sería mi magnitud, que aún no la conocemos. Esa sería mi magnitud. La dirección, tanto las velocidades angulares como las aceleraciones angulares, tienen como dirección en K, se mueven en K. ¿Ok? Y el sentido, por ser una incógnita, nosotros vamos a considerar las incógnitas y se le van a colocar sentidos positivos. Más adelante vamos a explicar un poquito más por qué positivo. ¿Ok? Entonces, esto que está acá es igual a esto, ¿sí? Simplemente esta es una forma de representar el mismo vector. Ahora, en el caso del vector OG, ¿sí? Lo mismo, magnitud. Vamos a ver acá magnitud. Magnitud del vector OG. ¿Cuál es la distancia que hay desde O hasta G? La distancia es R, ¿ok? La distancia desde O hasta G es R, que es el radio pequeño del disco menor. Entonces, la magnitud del vector OG sería R. Dirección. ¿En qué dirección iría ese vector OG? Fíjense que la dirección de ese vector OG iría hacia acá, que sería hacia I. Esa es la dirección, I. Y el sentido sería negativo. ¿Por qué negativo? Porque fijen la flecha de ese vector va hacia los I negativos. Y de esta forma, y esta es la forma, esta es otra forma también de representar el vector OG. ¿Ok? Luego cuando se tenga esto, se, se, se desarrolla esta ecuación, ¿ok? Se hace una multiplicación vectorial. Entonces, K cruz I es J. Aquí tienen que aplicar la regla de la mano derecha, que se supone que para este momento ustedes tienen que estar bastante claro en eso. Les recomiendo que si no están conscientes de eso, si no lo ven, practíquenlo porque eso va a ser el pan de cada día a partir de este momento. ¿Ok? Hacer multiplicación vectorial y tanto productos escalares como productos de vectores. Entonces se va a ver mucho K cruz I, K cruz J, K cruz P, K cruz Q y todo eso es regla de la mano derecha. Entonces, si para este momento ahorita no están conscientes de eso, los invito a que repasen eso. ¿Ok? Entonces, K cruz I es J. Omega 21 por R es igual a R omega 21 y el signo se mantiene. ¿Sí? Y de esta forma ya tenemos resuelta la primera ecuación. Entonces, fíjense que partimos de una ecuación general, luego tenemos que representar estos vectores
dándole magnitud, dirección y sentido a esos vectores para luego poder resolver el producto vectorial. Porque de esta forma, chicos, de esta forma no se puede resolver el producto vectorial. Necesariamente tenemos que llevar estos vectores a esta forma, representarlos de esta forma, para poder proceder a realizar el producto vectorial. ¿Ok? Y así finalmente tener una expresión que es esta, que me logre identificar este, este vector, que es lo que yo quiero. Pues entonces para continuar se va a tener una segunda ecuación que se va a llamar ecuación número 2, ¿sí? Esa ecuación número 2 no es más que el vector velocidad de A1, que si se dan cuenta, eso es un dato que ya anteriormente habíamos determinado y que lo tenemos acá. Ahora, ¿por qué estamos desarrollando estas ecuaciones? Porque estamos partiendo de las relaciones cinemáticas, ¿sí? Estamos partiendo de las relaciones cinemáticas y mi primera relación cinemática es el vector la velocidad de G21 igual a la velocidad de A21. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se intenta determinar o conseguir esta velocidad, se intenta determinar o conseguir esta velocidad, se igualan ambas ecuaciones y allí podemos determinar algo que seguramente se vaya a necesitar más adelante. Y eso, y ese mismo mecanismo se va a utilizar o se va a implementar para estudiar esta relación cinemática y esta relación cinemática, ¿sí? Logramos identificar expresiones que me permitan determinar este término, expresiones que me permitan determinar este término, igualamos y encontramos lo que nos piden. Entonces, siguiendo esa dinámica, si tenemos ya esta expresión y tenemos esta expresión, ¿qué es lo que se va a seguir? ¿O qué es lo que prosigue? Igualar ambas expresiones y determinar alguna incógnita. En este caso, igualando 1 con 2, ¿cuál es la incógnita que se va a tener? Omega 2, 1. ¿Sí? Entonces, si igualamos 1 con 2, fíjense que todo esto me queda en función de J y J. Entonces, como de esta forma no se puede despejar ninguna incógnita, necesariamente hay que multiplicar esto por un vector unitario, que en este caso por conveniencia se multiplica por el vector unitario J, y J por J es 1, J por J es 1, y ya tendríamos la ecuación de forma escalar, y luego de eso sí se procede a despejar omega 2, 1. Y omega 2, 1 no es más que B sobre R. ¿Por qué positivo? Porque este menos con este menos se va y queda positivo. Y si se le da de una buena vez sentido vectorial a omega 2, 1, sería omega 2, 1 va a ser igual a B sobre R en dirección K, positivo. ¿Ok? Ahora se va a determinar la ecuación 3. ¿Sí? Entonces, recordemos acá que este es H. Recordemos acá que este es G. Y bueno, vamos a trabajarlo como para que no haya tanta confusión. Vamos a trabajarlo como que todo el cuerpo rígido es 2. ¿Ok? Todo el cuerpo rígido, para que no haya tanta confusión. Eh, ok. Entonces, en este caso se tiene que el vector, el vector velocidad de H21 va a ser igual con qué partícula se va a relacionar con O, porque ya sabemos que la velocidad en O es 0, más omega 21 cruz OH. Entonces, siguiendo la misma dinámica, vamos a expresar a buscar otra forma de expresar el vector velocidad omega 21. ¿Cómo va a ser eso? Magnitud, vamos a usar como magnitud omega 21, que es una incógnita que no conocemos por el momento. Dirección en K, cruz, OH. Fíjense, OH sería, esta sería la magnitud OH. Esta sería la magnitud OH, que sería 2R. ¿En qué dirección, según esto? En dirección P. ¿Sí? Utilizando este diagrama de vectores unitarios que se tiene como referencia. Y luego de esto,
se procede a desarrollar esa multiplicación vectorial. K cruz P es Q, omega 21 cruz 2R, sería 2R omega 21. Importante, en este caso se está considerando omega 21 como incógnita y se expresó de esta forma, pero también simplemente se pudo haber sustituido acá directamente este valor. Este valor que está acá se pudo haber sustituido, ¿ok? No hubiese habido ningún problema en ese caso. Luego, se puede tener también la ecuación número 4, ¿sí? Que en este caso, fíjense, si el bloque A baja, el bloque B sube, ¿sí? Y fíjense, eh, el vector velocidad de B21 es igual a ¿qué? A una magnitud. Esa magnitud la vamos a llamar velocidad de B1. O sea, es una incógnita que no conocemos, que no se sabe. Dirección en dirección Q. Y sentido positivo. Además de ser una incógnita, aquí podemos ver en el problema que B sube. Entonces, recordemos que las incógnitas, por defecto, las vamos a colocar positivas. ¿Ok? Entonces, siguiendo la misma dinámica y las relaciones cinemáticas, ¿qué es lo que nos indica la relación cinemática? Que la velocidad de h21 o de h31 es la misma velocidad, va a ser igual a la velocidad de v1. Entonces, se iguala la ecuación 3 con 4. En este caso, para, para tener esta ecuación de forma escalar, se multiplica esto por Q. Entonces, Q por Q es igual a 1, Q por Q es igual a 1. Aquí logramos tener la ecuación de forma escalar. Y fíjense que en este caso sí se logró sustituir la magnitud de omega 21, que es esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que están pidiendo en este problema? La velocidad de V1. Entonces, se despeja la velocidad de V1, que va a ser igual a 2R por omega 21, que ya se tiene, que es este valor que está acá. R se va con R. Y bueno, finalmente esto va a ser igual a 2B. Pero como piden es el vector, entonces si se le da sentido vectorial, fíjense en qué dirección se mueve la partícula B, en dirección Q. ¿Y qué sentido? Positivo, porque iría hacia arriba. ¿Ok? Y de esta forma ya tendríamos resuelta la primera pregunta. Ahora, se va a aplicar la misma dinámica y se va a hacer el mismo ejercicio con las aceleraciones, pero evidentemente aplicando las ecuaciones de las aceleraciones. Entonces, se parte de lo mismo. Vamos a comenzar a estudiar la partícula G. Se tiene que la aceleración de G21 va a ser igual. ¿Con qué otra partícula se va a relacionar? Con O, porque ya se sabe que la aceleración no es cero. Entonces, el vector de aceleración de G21 va a ser igual al vector de aceleración de O21 más alfa 21 cruz OG, ambos en vector, menos omega 21 al cuadrado por OG. Aquí simplemente lo que se hizo fue aplicar la ecuación general de aceleración. ¿Ok? Entonces, esto que está acá es cero, ya sabemos por qué, porque es un centro de rotación. Y bueno, vamos ahora a expresar estos vectores, también a expresarlos de esta forma, colocándole magnitud, dirección y sentido para luego poder resolver esa ecuación. Entonces, alfa 21, magnitud de alfa 21, utilizamos el mismo alfa 21 como magnitud, dirección K, sentido positivo porque es una incógnita, ¿ok? Ok. Cruz OG, OG, magnitud del vector OG, R, magnitud del vector OG, R, dirección del vector OG, Y, dirección y sentido negativo. ¿Por qué? Porque ese vector apunta hacia los y negativo. Chévere, entonces, menos omega 21 al cuadrado, omega 21 ya no es una incógnita, ya es un valor, que es B sobre R, por OG vector. OG ya lo tenemos definido que es R en menos I. ¿Sí? R en menos I. Ahora se procede a resolver esta ecuación. Eh, R por alfa 21 sigue siendo R por alfa 21 y K cruz I es J, K cruz I es J. ¿Y este negativo de dónde sale?
de este negativo que está acá, que se sigue manteniendo. ¿Ok? En este caso se tiene, al resolver esto, queda b cuadrado sobre r cuadrado, pero ese r cuadrado se va con este r y me queda únicamente con solo r. ¿Por qué positivo? Porque este negativo con este negativo al multiplicarlos queda positivo. Y de esta forma tenemos la ecuación número 5 ya determinada. ¿Ok? Ahora, ecuación número 6. La ecuación número 6, siguiendo la misma dinámica de las relaciones cinemáticas, ya es un dato que en principio se tenía, que simplemente es la aceleración de A respecto a tierra. Es un dato que ya en principio se tenía. Entonces, al ya tener listo la ecuación número 5 y la ecuación número 6, según la relación cinemática, ¿qué es lo que prosigue? Igualar ambas ecuaciones. Pues entonces se igualan ambas ecuaciones. Para convertir esto de forma escalar, se multiplica por j. Entonces, j por j es 1, j por j es 1. Este r, eh, si nosotros queremos despejar alfa 2, 1, este r pasa para acá multiplicando y por eso ven acá r cuadrado, ¿sí? Este negativo con este negativo se va y queda positivo. Y dándole sentido vectorial, simplemente se le coloca la dirección en K, ¿ok? Para darle sentido vectorial. Y aquí tenemos este otro dato que es muy probable que cuando se vayan a emplear las otras ecuaciones se vaya a necesitar. Fíjense que las relaciones cinemáticas o la forma de enfrentar los problemas, lo ideal es comenzar a hacerlas de donde se tiene datos, ¿ok? Porque eso nos va a permitir conseguir otros datos. Fíjense que yo no comencé a hacer el problema haciéndolo por este lado, porque en este lado todo es incógnita. Es incógnita la velocidad de B y es incógnita las aceleraciones y velocidades angulares. Pero de este lado, sí se tiene como datos las velocidades y las aceleraciones de A. Entonces, por eso es conveniente comenzar siempre a resolver y emplear las ecuaciones desde donde se tenga información, porque eso va a ayudar y va a facilitar a conseguir más información. ¿Ok? Bueno, ahora, para continuar, ahora vamos a emplear las ecuaciones, pero con la partícula h, siguiendo la misma dinámica como se ha hecho. Entonces, la aceleración de H21 va a ser igual a la aceleración de O21, ya sabemos y está más que claro por qué con O, más alfa 21 cruz OH menos omega 21 al cuadrado por OH. Ya sabemos que la aceleración de O21 es igual a cero, es un vector nulo porque O es un centro de rotación. Entonces, alfa 21 el vector de la aceleración angular va a ser igual a alfa 21 en magnitud, ¿en qué dirección? En K, y positivo porque es incógnita. Ahora vamos a desarrollar este otro vector, OH. Fíjense, OH va hacia allá, ¿sí? Magnitud de OH, 2R, dirección, fíjense, dirección P, y sentido positivo. ¿Ok? ¿Por qué positivo? Porque fíjense que hacia donde apunta la flecha apunta hacia los P positivos, considerando que esto es P positivo para allá y Q para acá, tal cual como está referenciado acá, en el diagrama de vectores unitarios. Menos omega 21 al cuadrado, que ya omega 21 es un dato, por OH, que ya OH lo tenemos definido, que no es más que 2R por P. Entonces, ya al tener esta ecuación, se desarrolla y 2R por alfa 21 es igual a 2R por alfa 21. K cruz P es Q. Entonces, listo por ese lado. Esto aquí se desarrolla esto que está acá y simplemente queda esta expresión que está acá. Y bueno, de esta forma ya se tiene determinada la ecuación que representa el vector de aceleración de H21. Ahora se intenta desarrollar la ecuación número 8, que no es más que la aceleración de B. Entonces la aceleración de B1 va a ser igual a magnitud aceleración de B1, ¿ok? Incógnita. Dirección en Q, ¿sí? Porque recordemos que B se mueve en dirección Q. Sentido positivo. ¿Por qué? Simplemente por ser una incógnita. Se parte de la premisa que al ser una incógnita se coloca positivo.
Y luego, ¿qué se hace? Igualar ambas ecuaciones. Para convertirlo de forma escalar, se multiplica esta ecuación por Q. Entonces, Q por Q es igual a 1, Q por Q es igual a 1. Y de esta forma se procede a despejar la aceleración de V1, conociendo ya la aceleración angular de 2,1, que es un dato. Y bueno, de esta forma se tiene la aceleración de V1. Pero, ¿qué se hace? Se le da simplemente sentido vectorial. ¿Ok? ¿En qué dirección se mueve eso? En dirección Q. Y le colocamos el vectorcito acá arriba para identificar que es un vector. Y de esta forma, simplemente se calculan las incógnitas que en principio eran tanto la velocidad y la aceleración de, del bloque B. ¿Ok? Esto, básicamente esto ha sido todo. Bueno, acá pueden representarlo de esta forma. Finalmente se tiene. Simplemente es como recoger los datos que obtuvimos o las incógnitas. Y bueno, finalmente se obtiene esto, que son los valores que se acaban de calcular. O sea, básicamente esto ha sido todo. Si tienen alguna duda, ya saben, lo dejan en los comentarios. Y pues muchísimas gracias.